Tiene la palabra el asambleísta Juan Fernando Flores. Señor presidente encargado, el día de hoy tengo la responsabilidad de presentar ante el Pleno de la Asamblea Nacional el informe que tiene que ver con la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Un trabajo que hemos venido haciendo desde la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, del cual debo agradecer de antemano el aporte y el apoyo que hemos recibido por parte de todos los asambleístas que son parte de esta comisión. Porque con el voto unánime de los miembros de la comisión hemos justamente aprobado esta convención que es tan importante para el país. Solicito, por favor, señor presidente encargado, se reproduzca la presentación que hemos enviado por parte de la comisión para que todos los miembros de la Asamblea Nacional puedan conocer a fondo el contenido de este instrumento y sobre todo la importancia que va a tener para el país. Proceda, señor secretario. Lo primero es que hay que entender, muchas gracias. Lo primero y lo que debemos entender es los antecedentes de cómo llegamos a este instrumento. La convención fue adoptada en Guatemala el 5 de junio del 2013 y Ecuador tomó la decisión el 17 de junio de integrarse y ser parte de ello formalmente el 20 de febrero del año 2020. Eso nos permitió a nosotros que se genere todo un proceso conjunto para que Ecuador sea parte no solo como firmante, sino como miembro para poder garantizar que tengamos una lucha efectiva contra toda forma de discriminación y especialmente contra la intolerancia. En ese mismo sentido, el 28 de marzo del 2018, la Corte Constitucional emitió el dictamen que permitió justamente que tengamos el punto en el que estamos hoy, donde se determinó que la Convención guarda armonía y conformidad con la Constitución de la República y que sí se va a requerir la aprobación por parte de la Asamblea Nacional, tal como lo contempla el artículo 419, numeral 4 de nuestra Constitución. Ahora, ¿qué abarca esta convención? Esta convención tiene tres elementos que son importantes y que por favor solicito pasen a la siguiente lámina, que tiene que ver con que se establecen los motivos que persigue justamente el instrumento en el marco regional en la protección de derechos humanos y en especial en el respeto al derecho, a la igualdad y no discriminación. Además, se establece un conjunto de definiciones que son fundamentales para el desarrollo de nuestro país, porque no solo le vamos a dar un desarrollo normativo a lo que es la lucha contra la discriminación, sino que además establecemos como objeto que la protección del Estado ecuatoriano tiene que ser en ese sentido el contenido de la convención. Además, aquí hacemos referencia a que el derecho a la igualdad contra toda forma de discriminación e intolerancia tiene que ser, no importa si es público o privado. Es decir, el respeto debe garantizarse para siempre, para todos los ecuatorianos, y se debe reconocer en ese sentido el derecho y goce que tienen en condición de igualdad todos los ecuatorianos en sí y que está establecido en los derechos humanos. Además, algo que establece la Convención es que se establecen los deberes a los cuales se comprometen los Estados partes y se determina el compromiso de prevenir, eliminar, prohibir, sancionar todo acto y manifestación de discriminación. Algo que es fundamental porque como país nosotros no podemos seguir siendo un país donde la discriminación y sobre todo la intolerancia es el día a día del pueblo ecuatoriano. Además de firmar esta convención y poder integrarnos, nosotros tenemos una definición que es fundamental y que nos va a permitir que ese desarrollo que debemos tener permita políticas especiales y acciones afirmativas, donde la formulación y aplicación de políticas sirvan para garantizar el goce de los derechos. Y además, deberemos desde esta Asamblea Nacional adoptar todas las medidas legislativas que prohíban y definan claramente cualquier tipo de discriminación e intolerancia, tanto en el sector público como en el sector privado. ¿En qué punto es fundamental dónde se establecen los compromisos que tiene la Convención? Se establece que el compromiso de los sistemas jurídicos y políticos de los estados deben reconocer la diversidad y sobre todo la atención especial a los diferentes sectores que hacen parte de nuestra sociedad ecuatoriana. Y eso es fundamental
porque nosotros no podemos dejar de lado el que somos un país plurinacional y que sobre todo las diferentes ideas deben congeniar alrededor de lo que hoy somos como sociedad. Por lo tanto, la lucha contra la discriminación y la intolerancia tiene que ser un factor fundamental por parte del Estado ecuatoriano. Otro punto que es fundamental de la Convención es que nosotros deberemos avanzar como Estado en los estudios respecto a la naturaleza, causas y manifestaciones de todo tipo de discriminación e intolerancia. ¿Por qué esto es fundamental? Porque la única forma de erradicar justamente este tipo de prácticas es entendiendo dónde surge esa raíz y sobre todo cómo vamos a atacar para que eso no siga sucediendo en el Ecuador. Y para ello se establece la creación de un Comité Interamericano para la Prevención y Eliminación del Racismo, la discriminación racial y toda forma de discriminación e intolerancia que hoy la sociedad tiene que superar. Nosotros como Ecuador tenemos que dar el ejemplo, y más cuando hablamos de ser un Ecuador del encuentro. Ahora, ¿en qué puntos se basa? Y para nosotros es fundamental entender esta convención. Lo primero es que nos basamos desde la visión de que respeta a la Constitución del Ecuador, porque la Constitución establece entre las diferentes obligaciones que tenemos garantizar sin discriminación alguna los derechos establecidos en la Constitución e instrumentos internacionales, desarrollar de manera progresiva todos los derechos fundamentales de quienes son parte de nuestro país, y en especial respetar y hacer respetar los derechos que están establecidos en la Constitución. Algo que nosotros tenemos que dar el ejemplo, y en especial, siendo una nueva Asamblea Nacional, debemos respaldar el que podamos llegar efectivamente a estos procesos como país. ¿Qué instrumentos hemos suscrito en el marco internacional y que justamente corresponden a lo que hoy estamos tratando? En el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, Ecuador ha suscrito varios instrumentos internacionales que hacen relación justamente a la tutela de los derechos de la igualdad y la prohibición de no discriminación. Entre esos, voy a mencionar algunos de los que hemos sido parte como país. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación a la mujer, y en especial la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las personas con discapacidad. Esto debe ser fundamental para nosotros porque es lo que nos permite entender justamente como país dónde estamos hoy colocados y por qué debemos respaldar esta convención. Cuando nos vamos a los derechos constitucionales, la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia se enmarca justamente en esa normativa, donde nosotros necesitamos hoy reforzar la protección de los derechos para todos los ecuatorianos por igual, garantizando con ello la dignidad, la igualdad y no discriminación de ningún ecuatoriano en cualquier parte que se encuentre no solo en el territorio, sino también a nivel internacional, porque no podemos dejar de lado a los ecuatorianos que residen en el exterior. Y para el caso de Ecuador específicamente, este se convierte en un mecanismo que va a reforzar y apoyar la protección eficaz de los derechos constitucionales que nosotros debemos garantizar como Asamblea Nacional que se cumplan y que con ello fortalezcamos en ese mismo sentido lo que debe ser positivo para nuestro país. La Comisión, tras analizar y debatir en este sentido la Convención, establecimos varias conclusiones que son las que nos van a permitir a nosotros hoy exponerles a ustedes el por qué es necesario que este pleno de la Asamblea Nacional se pronuncie. Lo primero, nosotros respaldamos la Convención porque su finalidad refuerza la protección de los derechos humanos, el derecho a la dignidad, a la igualdad y a la no discriminación. Y sobre todo, porque lo hace a través de una definición clara y categórica de cómo van a constituirse esos actos discriminatorios e intolerantes que nosotros tenemos que luchar en contra de ellos. Lo segundo es que la Convención implica un desarrollo progresivo de los derechos humanos y refuerza su protección. Y Ecuador es un país que justamente en esa diversidad debe garantizar el crecimiento y el desarrollo progresivo de los derechos de todos los ciudadanos que hacen parte. Y como tercera conclusión, nosotros consideramos que la Convención además prevé la creación de un comité interamericano que es el que va a poder permitir prevenir y eliminar el racismo,
la discriminación racial y todas las formas de discriminación e intolerancia, que eso nos va a poder permitir, además, como país, ser ejemplo para promover en ese mismo sentido la integración de las Américas en pro de la defensa de los derechos humanos. Así que en ese sentido, colegas legisladores, el trabajo que hemos venido haciendo desde la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana va en el sentido de respaldar hoy el informe que ha presentado la Comisión para que como Pleno de la Asamblea Nacional nos pronunciemos en respaldo de la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Así que el llamado que hacemos, que es el mismo que hicimos en la Comisión, es a todos los miembros de la Asamblea Nacional, a los 137 legisladores, a que hoy respaldemos justamente esta convención y le demos ejemplo, no solo al Ecuador, sino al mundo, de que la discriminación y cualquier tipo de intolerancia no tendrá cabida en el Ecuador. Así que muchísimas gracias, colegas legisladores, y solicito por favor por secretaría se dé lectura a la moción que hemos presentado por parte de la comisión en torno a la convención presentada.